Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y estamos ya completando la segunda parte de nuestra enseñanza, recibiendo la bendición. Diga conmigo, recibiendo la bendición. Recibiendo la bendición. En la sesión pasada hablábamos sobre la necesidad que todos nosotros tenemos de recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y yo creo que este anhelo es legítimo. Todos nosotros deseamos que Dios derrame de su gracia y de su favor sobre nuestra vida. Pero mencionábamos que hay algunos requisitos bíblicos para poder participar de la bendición del Señor sobre nuestra vida. Y el requisito fundamental es vivir bajo cobertura. Vamos al Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Si nosotros como hijos de Dios queremos participar de la bendición de Dios, debemos aprender a vivir bajo cobertura. ¿Por qué? Porque Dios estableció su iglesia y diseñó para su correcto funcionamiento y operación una serie de estrategias, pero sobre todo implementó orden, para que nosotros al vivir en el orden de Dios recibamos esa bendición. El Señor Jesucristo dijo que Él mismo había constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y debemos entender como pueblo del Señor que estas autoridades han sido establecidas para bendición nuestra. En algún momento les he dicho que las autoridades que Dios ha establecido al interior de su pueblo son para nuestro crecimiento. No hay una forma más eficiente ni más eficaz de llevar a un creyente de la inmadurez hacia la madurez y al fruto, sino a través del vivir bajo autoridad. Lamentablemente hoy día son muchos los creyentes que no saben vivir bajo autoridad. Son muchos los creyentes que en su corazón han permitido que Satanás siembre una semilla de deshonra respecto de la autoridad. Y mire, considere lo siguiente: veíamos en la sesión pasada que a lo largo de la historia Satanás siempre ha tratado de desvirtuar la importancia que Dios le brinda a la autoridad, buscando sembrar en el corazón del ser humano rebeldía, indiferencia, rechazo y sobre todo distanciamiento hacia la autoridad. Si nosotros nos distanciamos de la autoridad, comenzamos nosotros, amados hermanos, a impedirle al río de Dios fluir sobre nuestra vida. Porque entienda esto: aunque muchos creyentes quisieran vincularse con Dios de forma directa, Dios ha establecido principios y un orden para que nosotros al vivir bajo autoridad podamos recibir la bendición que de Él procede. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas hoy día al interior del cuerpo de Cristo no quisieran tener que vivir bajo autoridad para poder ser bendecidos por Dios. Pero algo que usted debe de saber es que este es un principio fundamental del reino de los cielos. Si usted quiere ser bendecido, usted debe vivir bajo autoridad. Satanás constantemente va a estar sembrando en el corazón de las personas, y lamentablemente lo ha hecho al interior del corazón de muchos creyentes: rebeldía, indiferencia, rechazo y distanciamiento hacia su autoridad espiritual, lo cual los aleja de toda protección y bendición que Dios desearía derramar sobre sus vidas. Y es que necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Y la sesión pasada les decía que vivir bajo autoridad es mucho más que creer en Dios. Vivir bajo autoridad es mucho más que pertenecer a una iglesia. Vivir bajo autoridad es mucho más que desempeñar un ministerio o compartir la palabra de Dios.
Hoy muchas personas piensan que si pertenecen a una iglesia, si creen en Dios, si tienen un ministerio o si comparten la palabra del Señor, ya están viviendo bajo autoridad. ¿Y sabe qué? No es así. Porque vivir bajo autoridad es una actitud. Diga conmigo, una actitud. Y esa autoridad, esa actitud, amados hermanos, implica que reconozcamos la gracia de Dios sobre la vida de una persona. Usted no puede colocarse bajo una autoridad que usted no reconoce. Así que es fundamental que usted reconozca una autoridad sobre su vida. Segundo, necesita comprender y entender la posición en la cual Dios le ha colocado y dignificado a esa persona que está en autoridad. Ya el solo hecho de tener una posición delante de Dios, amados hermanos, nos implica a nosotros, al vivir bajo autoridad, brindarle el honor y el respeto que por posición Dios le ha dado. El problema es que hoy hay muchos creyentes que piensan que la honra está condicionada y la condicionan al hecho de que la persona que está en autoridad cubra sus expectativas. Y déjeme decirle que independientemente de que la persona que está en autoridad cubra o no tus expectativas, es importantísimo que sepamos que ya por el hecho de que Dios le ha dignificado y Dios le ha colocado en una posición, nosotros le debemos respeto. Y esto, amados hermanos, lo podríamos traducir en diferentes niveles. Un ejemplo, el familiar. Un ejemplo, el de relaciones. Si usted establece un vínculo con una persona y usted no respeta el vínculo, usted no respeta a la persona, entonces difícilmente podrá disfrutar de todo aquello que el vínculo en sí mismo podría ofrecerle. Cuando hablamos de nuestra relación, iglesia, pastor, el vínculo es fundamental porque es a través de ese vínculo que Dios desea bendecirnos. Y para que ese vínculo sea correcto, necesitamos entender que debemos vivir bajo autoridad, reconociendo la gracia de Dios sobre la vida de la persona que nos preside, entendiendo la posición en la cual Dios le ha colocado y la forma en la cual Dios le ha dignificado, y tener la disposición y disponibilidad para conectarse, obedecer y sujetarse a dicha autoridad espiritual. En la sesión pasada les explicaba que obedecer y sujetarse son dos cosas diferentes. La obediencia tiene que ver con un aspecto externo y la sujeción tiene que ver con un aspecto interno del corazón. Como ejemplo muy clásico es aquel niño al cual su padre le dice siéntate y el niño dice no me quiero sentar. El padre le vuelve a insistir y le dice siéntate y el niño dice que no me quiero sentar. Entonces el padre, aprovechándose de su fuerza y autoridad, lo toma de los hombros y lo sienta. Entonces el niño responde, puede ser que por fuera esté sentado, pero por dentro estoy de pie. Esa es la diferencia entre obediencia y sujeción. Porque muchos de ustedes pueden obedecer a la indicación que su autoridad espiritual les da, pero si no hay una conexión espiritual, si no hay una conexión del corazón, no habrá sujeción y nuestra obediencia no tendrá trascendencia. Entonces es bien importante que entendamos lo que es vivir bajo autoridad. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, entonces Satanás tomará ventaja de nuestra indiferencia hacia la autoridad para dividirnos. Y recuérdenlo, al interior de una relación, un matrimonio, una iglesia, una casa dividida contra sí misma, no prevalece. Estamos viviendo en una generación donde hay un claro y profundo menosprecio por la autoridad. No solamente a nivel espiritual, se menosprecia a los pastores, también al interior de los hogares, se menosprecia al esposo, se le señala, se le prejuicia. Y sabes, si no aprendemos a honrar a aquellos que Dios ha colocado en autoridad, Satanás nos va a destruir. Y es lo que Satanás está buscando hacer con la iglesia. Fíjese, le escribí lo siguiente: la forma en la cual Satanás debilita a la iglesia
Es a través de sembrar en el corazón de muchos creyentes inmaduros descontento. Hoy la gran mayoría de las personas están buscando vincularse a determinadas fuentes que les provean la satisfacción de sentirse a gusto. Y muchas personas están buscando la iglesia que les haga sentir bien. El pastor que los divierta, permítanme esa expresión, porque esta es una realidad que hoy en siglo XXI estamos viviendo. Un alto porcentaje de creyentes están buscando una autoridad que sea a su gusto. Y no necesariamente están buscando una autoridad que pueda ayudarles, que pueda beneficiarles, que pueda permitir que ellos transiten de la inmadurez hacia la madurez y que lleguen a dar fruto. Muchos creyentes están separados de su autoridad espiritual por causa del pecado, porque el pecado ha distorsionado su visión y eso los hace entrar en un círculo vicioso en el cual ellos se mantienen a distancia y evitan ser pastoreados y restaurados. ¿Sabe? La relación entre la iglesia y las autoridades espirituales debe de ser una relación saludable. Diga conmigo, una relación saludable. Una relación saludable. ¿Cómo sabemos si estamos dentro de una relación saludable, hablando en términos espirituales, en términos sociales, en términos afectivos? Si hay respeto y corresponsabilidad, si hay reciprocidad en la relación. Si no hay reciprocidad, si no hay correspondencia, si no hay respeto en la relación, no hay entonces compromiso. Porque todo esto que les he mencionado es el fruto del compromiso. Y lamentablemente vivimos en una generación donde la gente está ávida de buscar obtener sin comprometerse. Entonces necesitamos entender en términos de iglesia, en términos de su autoridad espiritual, que necesitamos una relación saludable. Podríamos hablar de las autoridades establecidas por nuestro Señor Jesucristo, como es el apóstol, como es el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Y sabe, ninguno de ellos tiene tanta responsabilidad para la supervisión, el cuidado, protección, alimentación y supervisión de la vida del creyente como el pastor. Pero cuando tenemos una visión equivocada de la autoridad, ¿qué decimos? Que el pastor no se entere. Hoy leía una reflexión que me hizo llegar el apóstol Ofir y decía cosas bien ciertas. Tu pastor, si está realmente él conectado a ti, se va a dar cuenta cuando algo no está marchando bien. Tu pastor se da cuenta cuando dejas de buscar a Dios. Tu pastor se da cuenta cuando dejas de conectarte. Tu pastor se da cuenta cuando hay algo que les está separando. Tu pastor se está dando cuenta de que tu ánimo o tu voluntad o tus deseos se están yendo en otra dirección. ¿Por qué? Porque hay un vínculo. Tu pastor alcanza a escuchar y no porque le vengan con el chisme cuando estás inconforme. Todo eso lo genera la relación. Y lo que necesitamos es buscar tener una relación saludable. Y a nivel de iglesia local, déjeme decirle que nadie más va a adquirir mayor responsabilidad sobre tu vida, sobre tu desarrollo espiritual que tu pastor. A los ojos de Dios no es más responsable sobre tu vida y tu caminar espiritual que tu pastor, el apóstol. No es más responsable el evangelista, no es más responsable el maestro, no es más responsable el profeta. Quien tiene la responsabilidad de velar por tu desarrollo espiritual y tu caminar en el Señor es el pastor. Pero muchos de nosotros nos mantenemos a distancia y que el pastor no sepa. Les mencionaba en ocasiones pasadas cuántas veces estamos batallando con situaciones personales, enfrentándolas solos,
porque no nos sentimos con la libertad de poder abrirle nuestro corazón al pastor y decirle: esto es lo que acontece en mi vida, esto es lo que me sucede, esto es lo que me pasa, así es como me siento. El Señor Jesucristo se dolió de Israel cuando los vio y pudo descubrir que eran como ovejas sin pastor. El ministerio del pastor es un regalo a la iglesia. Y muchos de nosotros, lejos de comprometernos con la vida pastoral, la mantenemos lejos de nuestra vida. Vivir bajo autoridad es comparable con establecer un compromiso. Diga conmigo: compromiso. Compromiso. Primeramente con Dios y posteriormente con nuestras autoridades espirituales. A decir, en una iglesia local, tu principal y mayor compromiso es para con tu pastor. Entonces, vivir bajo autoridad es comparable con establecer un compromiso con Dios primeramente y después con nuestras autoridades espirituales, donde se cultivará el respeto, el honor, el amor, el cuidado y la protección entre ambas partes. Debe de ser una relación donde hay reciprocidad, donde hay correspondencia. Pero lamentablemente hoy vivimos en una generación donde la gente solamente busca obtener un beneficio sin compromiso. La gente quiere que el pastor esté a su disposición 24/7. Pero cuando la iglesia está dispuesta a estar a disposición del pastor, cuando éste les necesita, cuando éste les requiere, la gente está buscando su comodidad. Y déjeme decirle que muchas personas al interior del cuerpo de Cristo, sea por ignorancia o conveniencia, están negando la importancia que tiene el que haya entre el pastor y la iglesia una relación de compromiso. Como ya mencioné, sin importar el tipo de relación en el cual nos encontremos, para que ésta presuma de ser una relación estable, con futuro y saludable, requiere de tener reciprocidad, correspondencia, de tal manera que el vínculo pueda fortalecerse. Usted puede llegar a este lugar y sentirse muy a gusto, pero usted no va a experimentar toda la dimensión de la gloria de Dios y del favor del Señor y de la bendición de Dios sobre su vida hasta que usted se conecte con la autoridad espiritual que le preside en el Señor. En la sesión pasada les explicaba que el pastor es la puerta que Dios ha establecido para tu bendición. Entonces es a través del pastor que yo puedo tener acceso hacia la bendición que Dios desea darme al vivir bajo autoridad. Y déjeme decirle que hoy día son muchos los cristianos que dicen vivir bajo autoridad, pero que no saben corresponder al beneficio que Dios les otorga al vivir bajo un manto de autoridad. Deberíamos estar agradecidos con el Señor porque tenemos un pastor. Hay una gran cantidad de creyentes que no tienen pastor. Algunos por decisión personal y otros porque las circunstancias así se los establecieron. No tiene idea usted de cuántas iglesias se quedaron sin pastor en esta pandemia. No tiene idea de cuántos creyentes están caminando sin autoridad en su vida. Lamentablemente hoy un alto porcentaje de creyentes han fallado y están fallando a su compromiso hacia sus autoridades espirituales en acciones tan sencillas como no orar por sus pastores. Queremos que el pastor ore por nosotros, queremos que el pastor interceda a nuestro favor, pero nosotros no correspondemos a esa relación. Cuando tú pides de una relación algo que no estás dispuesto a dar o a compensar en esa relación, tu actitud, tu posición es injusta. Y no orar por nuestros pastores
es no saber corresponder al favor que Dios nos ha dado al darnos una autoridad espiritual. Hoy muchos creyentes están fallando en su compromiso hacia sus autoridades espirituales al no ser leales hacia ellos. Si a nivel de la iglesia local tu pastor te está dando cobertura, tú deberías entender que lo que se espera de ti mínimamente es lealtad. Y es una lástima cuando como creyentes no sabemos ser gente leal. Que lo mismo nos da el poder estar en una reunión en Portadores de Bendición, o irnos a la iglesia de la otra esquina, o irnos a la iglesia que nos queda del otro lado de la ciudad. Ser desleal es algo que no va a acarrear a tu vida bendición. Si tú elegiste un lugar para ser sembrado, para echar raíces, sé leal a tu cobertura. Conviértete en un escudero para tu pastor. Y cuando hablo de ser un escudero, hablo de hablar bien, de cuidar, de proteger. Mucha gente anda por ahí deshonrando su investidura. Usted no tiene idea, y yo nada más le cuento superficialmente cuánta gente ha generado en terceras personas un mal concepto acerca de mí, porque simplemente dijeron: es que si tú no lo haces así, no sabes cómo te va a ir con el pastor, cuando yo ni siquiera dije nada. Y muchas personas, en lugar de honrar a su autoridad y dejarlos bien, en una buena posición ante los ojos de los demás, tergiversan esa posición para beneficio personal. Es que tengo que decirles que si no, el pastor los va a castigar a todos, porque si no, no me hacen caso. Pero ¿cómo estás dejando al pastor? ¿Me explico? La lealtad es una actitud que aplica de forma muy amplia. Y muchas veces en cosas tan pequeñas como la forma en la cual expreso la voluntad de aquel que me preside, habla de mi nivel de lealtad. Un ejemplo muy sencillo con nuestros hermanos que nos reciben en la puerta. Puede ser que yo he dado una indicación y dice: ¿sabes qué? Hasta determinado número de personas, y después de ahí no me aceptes a ni una sola persona más. La persona que está en la puerta puede tener de dos opciones. Uno, me deja bien con la persona que no va a poder recibir, o me deja mal. Lealtad es lo que hace la diferencia. Entonces puede llegar una persona muy tarde y decirle: discúlpenos, ya no puede tener acceso por indicaciones del pastor y por cuestiones que son ajenas a nuestra voluntad, ya no podemos darle el acceso, pero le esperamos, por favor, la próxima semana. O podemos tomar la actitud de decir: ¿sabe qué? No hay lugar, y hágale como quiera, váyase, allá hay otras iglesias. ¿Qué tan leal eres hacia tu cobertura? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando alguien venga a hablarte mal del pastor? Muchas veces se los he expresado y les he dicho que la figura más expuesta y más vulnerable en una congregación es el pastor. Y muchos de nosotros, simplemente con la actitud de estar prestando oído y estar enriqueciendo el diálogo con conversaciones que no edifican, estamos siendo desleales. Un creyente falla en su compromiso hacia su autoridad espiritual cuando éste no es fiel a la enseñanza que se le está transmitiendo. Cuando no estamos abrazando la enseñanza que se nos está comunicando y no la estamos haciendo propia, estamos menospreciando el alimento que Dios nos está dando en nuestra casa espiritual. ¿Se acuerda usted de Israel en el desierto? Dios lo alimentó con maná, ese pan que desciende del cielo.
¿Qué dijeron ellos? Estamos hartos del maná. Todos los días tenemos que estar comiendo esto. ¿Cómo quisiéramos regresar a Egipto para poder comernos las cebollas, comernos los ajos? Aquí no hay nada más que este maná. Y esa es una actitud que muchas veces está en el corazón de diferentes creyentes. Dicen, ay, el pastor siempre nos habla de esta manera, siempre nos habla de esta otra forma, siempre nos está exhibiendo. Y sabes, es triste cuando tú no eres fiel a la enseñanza. Dios se manifestó al profeta Ezequiel y le mostró un rollo y le dijo, cómetelo todo. Ser infiel a la enseñanza es ser selectivo. Y muchos de nosotros queremos o quisiéramos que toda la Biblia se pudiera resumir en Juan 3:16, el gran amor que Dios siente por mí. Pero ¿sabes qué? Hay muchas más cosas dentro de la palabra del Señor. Y va a haber mandamientos, va a haber enseñanzas que nos resulten incómodos, pero que tenemos que abrazarlos si realmente estamos siendo pastoreables. Vivir bajo autoridad implica ser fiel a la enseñanza que se me está transmitiendo. Ese nivel de fidelidad lo podríamos contrastar con una enseñanza que pudieras observar de manera distinta en algún otro lugar o escucharla de forma diferente en algún otro ministerio. Si tú eres realmente fiel a tu cobertura, tú abrazarás la enseñanza como la persona que has recibido como autoridad en tu vida te lo está enseñando. Esta clase de disputas se dan mucho más cuando comenzamos a trabajar con cuestiones del mover del Espíritu Santo. Cuando hablamos de guerra espiritual, expulsar demonios, la ministración a la gente. Hay mucha gente que está ávida de conocimiento y se está exponiendo a muchas fuentes, pero no abraza la forma en la cual se le enseñó que se debe de hacer. Cuando te digo que debes de ser fiel a la enseñanza, esto no significa que no debas pensar. Claro que puedes hacerlo, pero si es bíblico y cristocéntrico, debes recibir la enseñanza. Cómete todo el rollo. Muchos de ustedes son testigos de mi forma de enseñar. Y los que han ido a la Escritura para comprobar si mi enseñanza es bíblica o no, lo saben. El punto aquí es por qué no la recibes. Un creyente le está fallando a su autoridad espiritual cuando éste no se congrega. Créame, cuando usted deja de congregarse, usted está siendo un miembro infiel. Ay, no, pastor, pero yo estoy presente allí en el Espíritu. Estoy presente en línea. La fidelidad tiene unos aspectos muy amplios. Y muchas veces estamos demostrando que en nuestro vínculo espiritual no estamos siendo fieles. Estamos fallando a aquel a quien nos hemos conectado. Hoy muchos creyentes están fallando a su compromiso al no ser fieles a Dios en su servicio. Recuerde que la finalidad de los ministerios es llevar al creyente de la inmadurez hacia la madurez. Y uno de los efectos en la vida de un creyente maduro es el deseo de servir y es el deseo de dar fruto. Ahora, cuando hablo de servir a Dios, amados hermanos, no solamente me enfoco a cubrir un horario, espacio.
o actividad. Se trata de hacerlo para Dios. Si mi ministerio tiene que ver con vender un libro, no voy a presentar ese libro todo doblado de las esquinas, con manchas de mole, y decirle, se lo vendo, hermano. Eso sería deshonroso, no para tu ministerio solamente, no para tu iglesia local, sino para Dios, que se supone que es a quien estás sirviendo a través de ese ministerio. Si yo vengo a servir como edecán y vengo con mi blusa o con mi camisa toda arrugada, no traigo mi uniforme tal y como lo debo de utilizar, vengo sucio, no vengo presentable, no solo estoy deshonrando mi ministerio, sino estoy deshonrando mi casa espiritual y la confianza que Dios ha depositado sobre de mí. Ahora, ¿cómo sueles corresponder a la confianza que se te brinda? ¿Somos gente en la cual se puede confiar? ¿O somos gente que aparenta una cosa y que detrás, cuando no te ven, eres otra? Hay creyentes que están siendo infieles en su mayordomía financiera. Algunos piensan que Diezmo es la capital de algún país de Asia. Yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que estableces una empresa y haces sociedad con una persona, y esa persona te dice, yo voy a trabajar contigo todos los días y voy a hacer que este negocio prospere y voy a hacer que tengamos y alcancemos nuestras metas. Lo único que te voy a pedir es que de las ganancias me des a mí el 10%. ¿Te parece justo? Tú dices, está bien, va, me late. Un socio cualquiera te diría 50 y 50. El problema es que muchos de nosotros, sabiendo que nuestro socio principal en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra actividad es el Señor, no lo honramos. Nos quedamos con ese diezmo que deberíamos entregarle al Señor. Y algunos creyentes espiritualoides todavía justifican y dicen, es que el diezmo es una cuestión de la ley. Te hace falta leer más Biblia, porque el diezmo no tiene nada que ver con la ley y los profetas. En un inicio, el diezmo es establecido por el patriarca Abraham. Es ratificado por la ley y los profetas. Pero el hecho de que Cristo haya abolido la ley no significa para esto que Él haya abrogado el diezmo. Entonces decir, es que yo no debo de diezmar porque yo ya no estoy bajo la ley, te la pongo más fácil. Nosotros vivimos bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Abraham, en quien estábamos presentes nosotros, porque somos simiente de Abraham por la fe, cuando él le diezmó a Melquisedec, estábamos nosotros allí presentes. Y de la misma manera, ahora Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si nosotros somos un real sacerdocio, nuestros diezmos le corresponden al Señor. No estamos aquí bailoteando entre la ley y los profetas. Pero sabes una cosa muy sencilla, para que no te sientas obligado. Si lo quieres hacer, hazlo. Y tendrás la bendición que describe la palabra de Dios, para quien honra a Dios con sus diezmos. Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. Ahora, las ofrendas a veces parecieran ser limosnas, amados hermanos. A veces pareciera que lo que le entregamos al Señor es lo que nos sobra, lo que nadie quiere.
¿Alguna vez usted ha estado en algún restaurante donde hay un músico y el músico envía a su chalán con una copita a decirle una cooperación para el músico? A veces ni cantan bien, pero uno dice, le doy para que ya se calle. Lo hacemos por honrar a una persona que nos ha brindado un servicio. Pero a veces con Dios ni siquiera eso. Tienes un 90% de tu ingreso para ser generoso con el Señor. Te pregunto, ¿qué tan fiel eres a Dios con tu mayordomía financiera? ¿Qué tan celoso eres de lo que a Dios le corresponde? ¿Es lo primero que apartas? ¿O es aquello que si te alcanza, ya veremos? Muchos cristianos ignoran que vivir verdaderamente bajo autoridad traerá a sus vidas beneficios y bendiciones sin fin. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer dos versos, el verso 1 y el verso 2. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la escritura así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Muchos cristianos solo están escuchando la segunda parte del verso. Ay, el Señor me pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Les encanta recitar, Él me pondrá por cabeza y no por cola. Estaré encima y no debajo. Pero hay un antecedente para que esto pueda suceder. Y es que escuchemos al Señor nuestro Dios y cumplamos fielmente todos sus mandamientos. Y dice el verso 2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te acompañarán siempre. Entonces, una relación ministerial saludable entre la iglesia y el pastor es una iglesia donde hay compromiso. Es una relación donde hay el deseo de cultivar el respeto, el honor, el amor, el cuidado y la protección entre ambas partes. Si nosotros queremos tener una relación saludable, debemos de estar dispuestos a conectarnos con nuestra autoridad espiritual. Ahora, ¿qué beneficios hay de vivir bajo autoridad? Bueno, el primero y fundamental, diría yo, que es el de que somos colocados en el orden de Dios. Yo voluntariamente me coloco en el orden de Dios. Si tú no estás viviendo bajo autoridad y solamente expresas que Jehová es tu pastor, estás en desorden. Porque precisamente el Señor estableció autoridades para que tuviéramos quienes regularan nuestro caminar en Cristo. ¿A quién le rindes cuentas de tus acciones? ¿A quién le has dado el derecho y la autoridad de hacerte preguntas difíciles? Cuando no hay reconocimiento, la gente tiende a salirse por la tangente. Y entonces ven al pastor simplemente desempeñando una actividad administrativa, pero no hay un vínculo, no hay una relación. Entonces, al vivir bajo autoridad hay beneficios. El primero es que yo, por voluntad propia, me coloco en el orden de Dios. Y si estoy en el orden de Dios, la bendición del Señor para mi vida vendrá a través del medio que Él ha dispuesto para bendecirme. ¿Me explico? 2, me conecto con la fuente a través de la cual Dios desea bendecir mi vida. En este caso es tu autoridad espiritual.
Tu autoridad espiritual es el medio, es la fuente a través de la cual Dios desea bendecir tu vida. Y debemos entender que en la medida que nosotros nos conectemos con nuestra autoridad espiritual, vamos a disfrutar de todo aquello que Dios desea derramar sobre nuestra vida en nuestra iglesia local. El siguiente beneficio al vivir bajo autoridad es que soy pastoreado. Y ser pastoreado no es solo recibir una conferencia el fin de semana. Ser pastoreado implica estar dispuesto a ser aconsejado. Ya le expliqué la diferencia entre pedir opinión y pedir consejo. Cuando tú le pides opinión a una persona, esa persona va a expresarte lo que considera que es mejor, pero no se responsabiliza sobre lo que te acaba de decir. Cuando tú vienes a una autoridad espiritual para pedirle consejo, esa autoridad se responsabiliza sobre lo que te habrá de aconsejar. Cada vez que yo les doy un consejo de acuerdo a la temática que están viviendo, yo me hago responsable delante de Dios del camino que les estoy sugiriendo. Y si ustedes, basados en el consejo, hicieran tal y como yo les ordené que hicieran y fuera un error, los culpables no son ustedes, soy yo. Ese es el nivel de responsabilidad que tiene un pastor para con su iglesia. Pero ¿qué sucede? Viene la ovejita, cuenta verdades a medias, se le da un consejo basado hasta en sus mentiras y al final se queja de que no le sirvió. Pues ¿cómo esperas que te sirva si no estás disponiendo tu corazón para ser aconsejado? ¿Sabes qué? Muchas veces cuando vengas a consejería vas a tener que venir con la disposición de exponer tu corazón. Y solamente al exponer la verdad es que podremos entonces ser pastoreados de manera correcta. Porque habrá un consejo que sea efectivo a nuestra vida. Podremos ser animados, podremos ser exhortados, corregidos, consolados y restaurados. El problema es que muchos creyentes, al tener un prejuicio en su mente, tal vez en algún momento a aquellos que no nacieron en Cristo junto a mí o conmigo en esta congregación, han tenido malas experiencias con diferentes autoridades espirituales. Ustedes se acercaron a ellos confiando y su situación era exhibida públicamente en breve. Es lamentable, llega a suceder. Y a nombre de todos esos pastores o autoridades espirituales que fueron imprudentes, les pido que nos perdonen. Pero déjeme decirle una cosa, que no por ello deberíamos de sentir un prejuicio hacia la autoridad, porque ha sido establecida para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Cuando tú vives bajo autoridad, disfrutas de identidad y paternidad espiritual. La paternidad espiritual, amados hermanos, es un tema muy interesante porque va más allá de simplemente reconocer a una persona como una autoridad espiritual. La paternidad espiritual es un vínculo emocional y espiritual en el cual el reconocimiento de la autoridad se visualiza en un plano más cercano y afectivo. No es solo un reconocimiento de funciones, no es solamente la honra que yo le brindo por la posición, el respeto que tiene por causa de la relación. No, hay un acercamiento emocional. Y entonces el pastor viene a vincularse a tu vida de forma emocional. Y su voz comienza a tener peso en tus emociones, en tus decisiones, en tu caminar diario. Si a ti no te pesa una desaprobación pastoral, tú no tienes un vínculo afectivo hacia tu pastor. Cuando tú tienes un vínculo afectivo, procuras con diligencia que esa persona que es del objeto de tu emoción esté estable. Te esfuerzas, das todo para que esa persona pueda sentirse segura, pueda sentirse en paz.
Y muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos teniendo esa identificación con nuestras autoridades espirituales. Ahora, reitero, no todo pastor es un padre espiritual, ni es tu padre espiritual el que te guió a los pies de Cristo. Porque a veces llega a suceder, ¿verdad?, que te guían en la oración, terminas diciendo amén y te dicen, bueno, ahora yo soy tu padre espiritual. O sea, hello. No, realmente la vinculación espiritual y emocional se da en el trato, en la relación. Si tú vienes y me dices, pastor, yo quiero pertenecer a su iglesia, han pasado 2 meses, 3 meses y dices, es que usted es para mí como un padre espiritual, te digo, espérate a que me conozcas. Y ya que me conozcas, entonces decides si te vinculas a mí o no. Porque es bien fácil venir y emocionarte y decir un montón de cosas y ser otro a las espaldas. La paternidad espiritual tiene que ver con un vínculo emocional, afectivo, espiritual, y hace que la relación entre la autoridad y la persona que está siendo pastoreada cerque un vínculo muy fuerte, muy íntimo, donde hay confianza, donde hay apertura. ¿Usted cree que había un vínculo como el que había entre Eliseo y Elías, entre Giezi y Eliseo? No. ¿A dónde fuiste, Giezi? ¿Tu siervo no ha ido a ningún lado? ¿Aquí he estado? Deslealtad, deshonra, falta de respeto, y podríamos comenzar a enumerar un montón de cosas que se dan cuando realmente no estamos vinculados a una persona, a una autoridad espiritual. En contraste, la actitud de Eliseo con Elías, Elías le decía, ya, llégale. No te quiero ver, el Señor ya dijo que me va a separar de tu lado. Ya, rapidito y en caliente. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová, que no te dejaré. Mientras que uno es un mentiroso, el otro es leal. Uno recibió la bendición por doble medida, el otro murió siendo un leproso. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de congregantes u ovejas somos al interior de la casa del Señor? Si tú piensas que el pastor solo tiene autoridad dentro de la puerta, tú eres alguien que no ha entendido lo que es vivir bajo autoridad. Si tú no quieres involucrar a tu pastor en tus relaciones interpersonales, haz lo que se te pegue la gana, haz de tu vida un papalote, pero el día de mañana no estés diciendo, ay, es que Dios me lo había mostrado así y a la mera hora se arrepintió. Cuando yo vivo bajo autoridad, soy bendecido por Dios y por mi autoridad espiritual. Esto es tremendo, porque sabes, muchos creyentes, reitero, quieren la bendición de Dios, pero no les importa la aprobación de su pastor. Y esto es muy trascendente en el orden de Dios. Te lo voy a demostrar. Primero de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 12. Quiero decirles que la bendición que Dios nos da a través de Jesucristo es una bendición total y absoluta que nos da, escuche, derecho a todo lo que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Yo tengo derecho a todo aquello que Jesús compró para mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios me ha dado en Cristo es total y absoluta. ¿Está de acuerdo con eso?
Ahora, escuche esto. La bendición que nuestras autoridades espirituales declaran sobre nuestra vida nos da acceso a todo aquello a lo cual Cristo nos dio derecho. Cristo te dio derecho. Tu pastor te da acceso. Porque Él es la puerta. Te lo enseño en este principio. Primero de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 12. Y dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. A veces pensamos que sobre nuestra vida solo tendrá peso la voz de aquel pastor que esté conectado con el cielo. Déjame decirte y recordarte algo que vimos la sesión pasada. Si Dios instituyó esa autoridad, es Dios quien le respalda. Si esa autoridad en ese momento no está caminando como Dios quiere, Dios habrá de juzgarle. Pero Dios está respaldando el ministerio y la obra que esa persona está llevando a cabo en su nombre. ¿Me explico? ¿Qué es lo que trato de comunicarte? Bueno, pues vemos en el contexto bíblico a Elí. Elí es el sacerdote en funciones. Y Elí, si usted lo recuerda, cuando la palabra de Dios comienza a describirnos en el capítulo 3 un poco sobre la vida de Elí y el desarrollo del niño Samuel, nos damos cuenta que mientras que Samuel duerme en la presencia del Señor, Elí duerme en su habitación. Es un hombre que se ha distanciado de Dios. Es un hombre que ha ido perdiendo la visión. Es un hombre que ha dejado de conectarse con el Señor. ¿Y cuál es la evidencia de que él se ha desconectado del Señor? La forma en la cual juzga las cosas en su derredor. Él ve a Ana derramar su corazón delante del Señor, pero como él no puede atestiguar que es así, la juzga, basado en un prejuicio. Seguramente está borracha. Y Ana está derramando su corazón delante del Señor. Ahora, Ana sabe quién es Elí y lo reconoce como una autoridad espiritual. Elí viene a ella y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de estar ebria? Y ella, en lugar de ponerse al tú por tú con él y decirle: ¿qué me vienes a decir a mí? Mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu casa. ¿Qué me vienes a mí a reclamar? Deberías de poner atención primero en tu vida. ¿No? Ella honra a Elí debido a su posición. Y le dice: no, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante de la presencia del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ella abre su corazón a Elí y le dice: esto es lo que está pasando dentro de mí. Aunque pudiera tener una actitud distinta hacia tu persona, porque sé cómo están tus hijos y sé lo que hacen tus hijos, te voy a honrar por la posición que Dios te ha dado y la forma en la cual Dios ha dignificado tu vida. Y me voy a conectar a ti solo por el hecho de que sé que eres la persona que Dios puso para mi bendición. El entendimiento de esto le abrió la puerta a Ana para un milagro. Vea lo que dice la escritura. Entonces Elí le respondió: vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. En esa expresión tenemos una puerta abierta. Seguimos leyendo y dice:
Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Ana se había conectado a la fuente que Dios había determinado para su bendición. Y no porque esa fuente no fuera perfecta o no cubriera el perfil que Ana hubiera podido desear, significaba que dejaba de ser el medio a través del cual Dios le quería bendecir. La honra trae consigo recompensa. Dice la Escritura, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Escuchen, el Señor no se acordó de Ana porque ella le hubiera hecho una promesa: si tú permites que yo tenga un hijo varón, lo voy a consagrar a ti. Ay, eso me conviene, dijo el cielo, ¿verdad? Elí ya está viejo y necesita un nuevo sacerdote. No. ¿Por qué el cielo se acordó de Ana? Si dice que año tras año ella iba a presentarse delante del Señor. Porque hasta ese día, hasta ese momento, Elí le abrió la puerta para que ella recibiera bendición. Elí le dijo: que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Las autoridades espirituales han sido colocadas para nuestra bendición y son quienes de alguna manera han sido puestos para regular nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento, nuestro avance y también dosificar lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. El Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, pero a quienes no, no. Y no estoy diciéndote con ello de que si yo te perdono tus pecados y que vengas y los confieses conmigo. No, no tiene que ver nada de esto. Lo que está diciendo es que hay autoridad en los ministros que Dios ha establecido para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Hay una bendición especial de Dios sobre de ti cuando espiritualmente estás conectado con la autoridad espiritual que Dios puso sobre tu vida. Al vivir bajo autoridad disfrutamos de una administración a nuestra vida más cercana, más directa, y esa administración se vuelve para nosotros mucho más efectiva y eficiente. ¿Qué dice Santiago 5:14? Dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, hagan traer a los líderes, involúcrenlos en su vida y ellos les abrirán una puerta para que Dios los bendiga, los sane, los restaure y cumpla su propósito en ustedes. Hay poder al vivir bajo autoridad. Por eso Satanás intenta persuadir a muchos creyentes de que no necesitan congregarse, no necesitan ser pastoreados. Muchos piensan que ellos y su Biblia son suficientes aunque ni siquiera la abran. Muchos están generando problemas al interior de la iglesia, dividen, lastiman, critican, sin darse cuenta que el único que está ganando en esos actos es Satanás. Podemos no estar de acuerdo con nuestra autoridad espiritual, eso es válido. Fíjese que lo estoy diciendo desde aquí. Puede usted discrepar de mi punto de vista personal. Sin embargo, cuando se trata de principios bíblicos legítimamente respaldados por la Escritura, no te queda más que obedecer y sujetarte. Porque si no, no sería a mí a quien estuvieras resistiendo, sino a Dios, que es quien está hablando a nosotros a través de tu autoridad espiritual. El vivir bajo autoridad, como ya mencioné, no está condicionado a cómo nos sentimos respecto de la autoridad, sino a un compromiso con ella. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18.
Si usted tiene más dudas sobre lo que vamos a decir a continuación o quisiera una explicación más amplia, le recomiendo la serie Siervos de Dios por fuera, humanos por dentro. Siervos de Dios por fuera, humanos por dentro, le va a bendecir. Primera de Pedro capítulo 2, verso 18. Dice la escritura así: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Esto aplica también en términos bíblicos. Y podríamos aplicarlo a la familia. Esposa, ya que recibiste a este hombre como tu legítimo esposo, sométete a él, sujétate a él. ¿Pero qué hacen? No, ponen sujeta. Pues si no lo quieres hacer así, ándale, síguele como vas. Lo subimos de nivel en la iglesia. Una cosa es cierta: aquella persona que te dice obedéceme porque yo soy el pastor, porque yo soy el líder, es una persona que en realidad está perdiendo autoridad. Pero puede ser que tengas un pastor que es un poco intransigente. Yo recuerdo en el tiempo en el que estuve preparando predicadores, que a varios de ellos llegué a decirles de forma muy directa y muy radical. Y ellos conocieron aspectos de mi vida que ustedes como iglesia nunca han visto. Porque los ponía a practicar su predicación y a media inspiración yo los interrumpía y les decía que lo estaban haciendo mal. Y algo que les decía marcadamente era: cuando tengas tu iglesia, hazlo como tú quieras. Pero mientras que vayas a utilizar mi púlpito y estés en mi casa, lo tienes que hacer como yo quiero. ¿Por qué? Porque mi visión no son ellos, son ustedes, la iglesia, que están acostumbrados a mí. Y si yo, por causa de mi trabajo en el Señor, tengo que ausentarme, tengo que dejar a alguien que esté participando no solo de mi unción, sino también de mi visión, y tenga claro hacia dónde vamos como iglesia, para bendición de ustedes. A veces tengo que enseñarles a los líderes de una forma un poco distinta, pero es con amor, para que finalmente ellos puedan ser esos colaboradores que sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted no me extrañe. Eso es lo mejor. Créame, me voy a sentir complacido cuando yo me dé cuenta que usted ya no me extraña, que ya no le soy útil. Al menos el tiempo que pude servir, el tiempo que pude ayudar, lo hice de todo corazón. Pero qué importante es poder llevar a la congregación hacia un nivel de mayor crecimiento, madurez y desarrollo espiritual. Pero esto no lo vamos a lograr si no vivimos bajo cobertura. Si usted no es una oveja y se comporta más bien como un chivo, pues difícilmente le podré llevar a verdes pastos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Bien, finalizamos con la siguiente cita. Y en Mateo capítulo 8, versos del 6 al 10 y el verso 13, aprendemos un principio poderosísimo en cuanto a las relaciones espirituales que se dan en el orden de Dios, es decir, bajo autoridad. Tenemos al Señor Jesucristo hablando con un centurión, y en ese contexto es que se da esta historia. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le responde de inmediato: iré a sanarlo.
Entonces este hombre reconoce su condición y le dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él sabe lo que es estar en autoridad y vivir bajo autoridad. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Tu fe también se ve reflejada en tu nivel de sujeción, obediencia, reconocimiento. No podemos decir: yo creo en Dios y le obedezco a Dios, al Dios al cual no has visto, cuando no tienes la capacidad ni la voluntad para sujetarte al pastor que ves. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién le abrió la puerta? Jesús. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. ¿Quiere usted recibir la bendición de Dios? Viva bajo autoridad. Viva bajo autoridad y Dios se va a encargar de bendecirlo. Dios se va a encargar de llevarlo a donde Él quiere que usted esté. ¿Lo entendemos? Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias por la palabra que hoy nos has dado, Señor. Gracias porque a través de la administración de la misma, tú has sido bueno con nosotros al hablarnos tiernamente y amorosamente. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, al ser fieles a la autoridad que has colocado en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, lleva a cabo tu obra en nosotros. Perfecciónanos. Ayúdanos a ser fieles a ti. Enséñanos a cada día ser pastoreables. Si usted reconoce que tiene heridas en su corazón hacia la autoridad, si usted reconoce que hay prejuicios en su mente hacia la autoridad porque sus experiencias han sido dolorosas, si usted hoy se sabe una oveja sin pastor, presente su corazón delante de Dios y dígale: hoy quiero, Señor, que tú sanes mi corazón, que tú me libertes de toda estructura de pensamiento que esté afectando mi vida. Ayúdame, ayúdame. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Si hay algo mal en mi corazón, si atravesé por una experiencia que me lastimó, que me hirió, que me ofendió, Señor, hoy te pido que me ayudes a ser sanado, a ser restaurado, a ser liberado. Hoy quiero recibir toda esa bendición que tienes para mí en esta casa, que es mi casa. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu voluntad en mi vida.
obra en mi corazón. Sé tú en mí, para que yo pueda ir de la inmadurez hacia la madurez y de fruto. Me pongo en tus manos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.